3, 2, 1. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a la Feria del Libro de Morelos por esta invitación. Yo soy Diego Rabasa, soy editor en Editorial Sexto Piso y tengo el inmenso placer de que nos acompañe el día de hoy el escritor español Juan Gómez Bárcena, que nos acompaña desde España. La ocasión que nos convoca es hablar de la más reciente novela de Juan, Ni siquiera los muertos, que acaba de aparecer publicada bajo el sello Sexto Piso. Bueno, acaba de aparecer en México, en España apareció ya hace algunos meses. Juan es uno de los más destacados escritores contemporáneos que hay en España, y diría yo no solo en España, sino en el idioma castellano. Es autor de 3 novelas y un volumen de relatos. Todas las novelas anteriores han sido multipremiadas y han salido como recibido todo tipo de distinciones, listas de mejores libros del año, etc. Juan es historiador, además, y docente, y escribió una novela que desde mi punto de vista habría sido como el sueño de muchos escritores que se quisieran aproximar a retratar el nacimiento y la historia y el desarrollo del México moderno, desde las postrimerías de la conquista hasta asuntos tan contemporáneos como la Norteamérica de Donald Trump. Juan, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Diego, y por la introducción. Bueno, pues si quieren, si les parece bien a todas y a todos, sin más preámbulo, vamos a empezar una conversación con respecto a esta novela. Como decía brevemente, pero quizá Juan nos pueda hacer como un relato un poquito más sustancial y detallado de este arco de 500 años que cubre la novela Ni siquiera los muertos. Es una novela que empieza cuando a un soldado que participó en el asedio y la posterior conquista de Tenochtitlán le cae la encomienda de ir a perseguir a un indio que ha sido evangelizado, y tras ser evangelizado cumplió tan bien con la tarea que le encomendaron de estudiar la palabra de Dios, que se dio cuenta que había diferencias fundamentales y dramáticas entre la manera en la que la palabra de Dios predicaba cierto tipo de dinámica entre las personas, y la manera en la que desde el poder se ejercitaba como una especie de mecanismo de dominio. Juan se lanza a una prédica, una especie de evangelio alternativo libre por México, va avanzando hacia el norte, y a este soldado se le da la encomienda de ir a cazar a esta especie de indio que se ha salido del redil de la circunscripción cristiana, del cristianismo establecido. Y conforme va avanzando el indio Juan y conforme va avanzando su persecución, la novela va dando unos saltos increíbles en el tiempo, hasta que al final, como decía, terminamos en la frontera norte de México y en un entorno, en un contexto bastante parecido a la situación actual, con un presidente como el que hay en aquel país. Juan, ¿por qué no nos empiezas por contarnos un poco de dónde surge como la idea de esta novela y cómo fue que te planteaste hacer un ejercicio tan ambicioso de hacer una narrativa que cubra un espacio temporal tan extenso y que suceda en ámbitos históricos tan distintos como los que atraviesas en tu novela? Bueno, en primer lugar, estaría bien decir que en general todo mi trabajo, como bien sabes, versa sobre determinados elementos de la historia que me suelen inspirar o influir de algún modo. Es decir, la historia suele jugar un papel esencial como motor de lo que escribo, y en este caso este pequeño motor que a mí me hizo comenzar a trabajar fue la lectura de ciertos pasajes de las Crónicas de Indias, donde encontré precisamente referencias a esto que nombrabas, niños indígenas que son evangelizados en el siglo XVI de manera, podemos decir, muy fuerte, que son fanatizados en la religión cristiana,
que se les emplea como instrumentos o como herramientas que se vuelven en contra de su propia cultura por parte de los españoles, ¿no? Los usan con ese fin, y que posteriormente, pues, cuando crecen por el racismo implícito, ¿no? que se desarrolla en esta época, no pueden adquirir sin más la identidad de españoles, continúan quedándose en ese lugar limítrofe, y algunos de estos niños, como sabemos, y lo sabemos por ciertos pasajes, como digo, entendían la religión cristiana a su modo, a veces de un modo incluso mucho más puro de lo que lo entienden los españoles, que al fin y al cabo, más que seguir el libro religioso, están siguiendo toda una tradición que en muchos casos ha desvirtuado ese pensamiento. Y efectivamente en algunos pasajes vemos que se mencionaba como una problemática ciertamente muy próxima, la posibilidad de que estuvieran predicando herejías entre los indios no contactados y por lo tanto a los españoles esto les preocupa. Entonces yo me pregunté cómo podía ser la visión de uno de estos niños cuando crece, dado que por supuesto las fuentes las escriben españoles y por lo tanto nunca se ponen en el papel de estos muchachos, ¿no? y cuál es su posición en el mundo. Esta idea se me ocurre en un primer lugar. Yo recibo hace ya mucho tiempo, hace 10 años, una beca para escribir esta novela en México. Me desplazo a México y allí me encuentro con dos hechos. Primero, que no me veo capaz en ese momento de mi vida y con ese estado de mis conocimientos sobre el México del siglo XVI a escribir esa novela, no me veo capaz. Por otro lado, me relaciono con el México actual, que me interesa muchísimo. Por supuesto, yo pues, había leído mucho sobre México porque me interesaba la literatura mexicana, pero no tenía un conocimiento del país. Me interesa muchísimo, pues, tanto la problemática del Tren de la Bestia y la migración, o me interesa mucho toda la ola de feminicidios en Ciudad Juárez, me interesa escribir sobre ello, pero se me queda en la recámara. Y tiempo después, cuando Donald Trump se presenta a las elecciones y comienzo a percibir en los discursos de Trump podemos decir, cierto eco de discursos racistas que yo ya había visto en las fuentes del siglo XVI, pero en este caso por parte de los españoles, pues en ese momento se me ocurre qué tal sería si podía unir ambos elementos en una novela, tanto el pasado del siglo XVI y los siglos consiguientes y con el México actual. Me lanzo a esa empresa con miedo, al fin y al cabo estoy escribiendo sobre un país que no es el mío, pero con un poco el salvoconducto de hacerlo desde la posición de un español, ¿no? Es este conquistador español el que sigue al indio renegado, ¿no? Al que le mandan atrapar, y desde esa visión es desde la que yo escribo la novela y bueno, me lanzo a esta ambición. En muchos momentos pensé que iba a fracasar, que no iba a poder conseguir unir en una misma novela todas estas épocas, pero bueno, finalmente encontré cierta beta que exploré y pues que dio lugar a la novela. Juan, ¿cómo hibridas, antes de entrar como en pasajes particulares de la novela, me surgió ahorita una duda de cómo hibridas los requerimientos, iba a decir los reclamos, pero los requerimientos que un texto pide como escritor, como historiador y como novelista? Es decir, como novelista, pues hay cierto tipo de principios estructurales que pueden o no después seguirse, pero que en cierta medida pues piden cierta lógica que no necesariamente puede llegar a coincidir con la lógica de un historiador, ¿no? O sea, ¿qué tanto te parece importante que tengan, que partan de los mismos principios, o qué tanto te permite entrar en el mundo de la ficción como alejarte un poco el rigor documental historiográfico, por ejemplo? Como bien dices, siempre hay una tensión entre historia y literatura cuando uno se está ambientando en otra época. Yo siempre pongo la prioridad en la literatura. Ante todo, lo que estoy haciendo es una novela, no tanto un texto histórico. Lo que sí intento es que sean textos que no riñan con los hechos históricos, al menos en su espíritu. Es decir, que capte la esencia, la atmósfera de una época. Quizás puedo alterar pequeños elementos en pos de... como digo, en pos de los intereses de lo literario. Por no mencionar que a veces, si uno cuenta la realidad tal y como fue en sus detalles, puede llevar a impresiones falsas o puede llegar a generar una impresión de época que no es correcta. Pongo dos ejemplos muy cortos, uno de esta novela y otro de una novela anterior.
De la novela anterior me ocurrió, se llamaba El cielo de Lima, y yo tenía que escribir sobre el Perú de 1904. Entonces, algo que hice, uno de mis objetivos fue captar la voz de la época, ¿no? El tono de la época, las palabras que se usaban y cuáles no, y para ello pues emprendí una lectura muy intensa de libros de la época. Y me encontré con que había una expresión, yo no sé si en México será igual, pero en España hay una expresión cuando uno copia las respuestas de un examen a un compañero en el colegio, se le llama soplar las respuestas. Pero es una expresión que en España suena muy moderna, extremadamente moderna, suena como años 80. Y descubrí que, por ejemplo, Galdós ya usaba esa expresión. Entonces me encontré ante el hecho de que podía usar técnicamente esa expresión, dado que en la época se usaba, pero al lector español no le sonaba algo de la época. Entonces, siendo fiel al hecho histórico, podría dar una impresión falsa. Te podría dar la impresión de que estaba ante un anacronismo. Y sucede a veces al revés. Uno puede emplear una palabra que no se usaba en la época, pero que al lector le suena bien. Y en ese caso yo prefiero que tenga que ver con cómo le está llegando eso al lector. O sea, la prioridad para mí está en esa sensación que da al lector. Otro caso que me ocurrió con esta novela, hay un momento, bueno, lo recordarás, varios momentos que se habla de una moneda en la que está la efigie de Carlos I de España, en oro, y que era una manera para mí de datar la época. Bueno, pues consulté con una experta en numismática y me explicó que esas monedas de Carlos I nunca llegaron a América y que las que se usaban eran de los Reyes Católicos. Claro, si yo decía que estaban usando monedas de los Reyes Católicos, le iba a dar al lector la impresión de que estábamos 50 años atrás. ¿Qué hice? Inventarme una moneda de Carlos V que técnicamente no existía. Es decir, para mí la prioridad está en lo literario y intentar que un historiador no note errores de bulto, simplemente que captar esa época en lo posible. Ambientarme mucho y sobre todo documentarme mucho e intentar que en ningún momento de la novela soltar esa información como en grandes ladrillos, que a veces es el problema, ¿no? Yo enseño escritura creativa y les hablo a los alumnos de esos momentos que son momentos Wikipedia, es decir, esos momentos en los que parece que has copiado tal cual un pasaje de la Wikipedia y lo has soltado. Yo intento que la información histórica vaya de manera, podemos decir, integrada en el texto, que el lector no sienta que estás deteniendo la acción para explicarle algo. Bueno, ya que entras a ese punto, me parece que es uno de los grandes aciertos y logros de la novela, que en cada una de las épocas se va retratando un poco mediante la subjetividad de los personajes y mediante el entorno, el contexto, el tipo de dinámica y de actividad que hay alrededor de los personajes principales que están en esta especie de persecución y de cacería y de juego de espejos también de repente, ¿no? Pero quería preguntarte si para ello es más importante documentarte con literatura, que puede ser como un receptáculo donde la subjetividad tome una forma, más que o solamente con textos puramente de historia. Desde luego no me documento solo con textos historiográficos, porque al final es una visión muy fría, muy lejana, por no mencionar que a veces es claramente contradictoria. Uno habla de la historia como si fuera, no sé, una realidad inmutable, y a mínimo que uno investigue sobre una época se dará cuenta de que hay historiadores competentes que dicen de una época cosas absolutamente diferentes. Entonces, yo lo que intento por un lado es conocer bien la historiografía, saber dónde me muevo, ver cuáles son las visiones y las interpretaciones que se han producido del pasado, porque no, hay que aceptar que la historia, el pasado es una interpretación, no tenemos hoy el registro ni podemos tenerlo de ningún modo, solo podemos acceder a ciertas sensaciones o impresiones que tenemos del pasado en base a determinados rastros arqueológicos y determinadas fuentes. Pero por otro lado, como bien decías, me encanta completarlo sobre todo con literatura de la época, con diarios, con cualquier tipo de texto donde haya una mirada subjetiva sobre ese periodo. Por no mencionar que me interesa muchísimo todas las fuentes que no coinciden, digamos, con la visión de los grandes hombres. Y cuando digo grandes hombres me refiero literalmente a grandes varones de la historia, ¿no? Normalmente la historiografía se ha centrado pues, en la corte de los reyes, en la vida de los embajadores, los caballeros. Pero ¿dónde está la visión del campesino? ¿Dónde está la visión del jornalero sin tierra, de la mujer? ¿Dónde está la visión del niño? A veces es posible rastrear algunas de esas fuentes en textos que no son quizás los canónicos,
intentar ver esa visión alternativa de la historia, que por otro lado es la visión mayoritaria, porque la mayor parte de la población no era ni rica, al menos la mitad eran mujeres, entonces intentar dar con esa visión subjetiva de la historia para dar con otra mirada. Y generalmente estas son las fuentes que más me influyen y que más me inspiran. Pero obviamente la parte historiográfica la tengo que contemplar porque si no a veces uno puede cometer graves errores fijándose solo en las fuentes literarias. Claro. Ahora, yendo ya más puntualmente a la novela, Juan, nos contabas que la inquietud te surge al imaginarte qué pudo haber sido de estos niños indígenas que sufrían estos procesos de adoctrinamiento y de evangelización tan duros y que después tenían esta condición extraña de haber sido adoctrinados espiritual y culturalmente, pero también segregados en la parte social. Y después establecer este contrapunto en los discursos xenofóbicos de Trump y discursos de racismo del siglo XVI, pero de ahí a plantear una novela en donde hay dos personajes que con cierta dosis de metamorfosis, sobre todo uno más que el otro, atraviesan 500 años de la historia de la construcción de un país, pues hay una decisión creativa, de una ambición importante. Quisiera preguntarte cómo fue que llegaste a esa decisión de hacer ese recorrido, cómo decidiste cuáles iban a ser las aduanas intermedias y qué particularidades te representó la escritura de cada una de estas épocas que retratas. Sí, efectivamente hay un paso muy grande entre ambas cosas. En mi caso tenía que ver con un propósito que en realidad vengo larvando de libro en libro, cada vez me he ido acercando más a esta idea que yo quería trabajar, y es que mi gran afán siempre con mi literatura ha sido retratar el tiempo. Retratar el paso del tiempo, retratar la historia, intentar verla de una manera panorámica y entender mi visión de la historia, que no tiene por qué ser la del lector, pero desde luego es la mía, que es cómo la historia, lejos de ser una flecha que se dirige hacia adelante, tiene mucho de circular, mucho de pendular, de volver una y otra vez a unas mismas ideas, volver una y otra vez a unas mismas obsesiones y a unos mismos errores. A veces nos parece que hemos evolucionado muchísimo y lo que estamos es repitiendo con determinados acentos elementos del pasado. Entonces yo quería mostrarle al lector esa visión precisamente un poco cíclica, mostrar el tiempo como un paisaje que se repite. Entonces se me ocurre que para mostrar esta visión panorámica me haría falta un único personaje que pudiera contrastar un tiempo con otro. Y entonces se me ocurre la idea, que en realidad yo ya había trabajado en un cuento hace muchos años, de presentar el tiempo como un mapa. Lo que se me ocurrió es, bien, el mapa es la representación gráfica del espacio. ¿Qué tal si hacemos un mapa que sea la representación gráfica del tiempo? Es decir, lo que me imaginé fue, mi personaje sale de las inmediaciones de Puebla y llegará hasta el desierto de Jornada del Muerto, que, por cierto, es el lugar donde se probó la primera bomba atómica. Esto ya en Estados Unidos, a pocos kilómetros de la frontera. Entonces, lo que me planteé fue, voy a intentar que en cada escala vaya avanzando el tiempo, no exactamente de una manera uniforme, pero más o menos uniforme, y traté de buscar lugares de la historia de México que pudieran ser interesantes, o mejor dicho, tiempos que pudieran ser interesantes en cada lugar, ¿no? Lo que se me ocurrió fue que hasta Zacatecas, que era en ese momento el límite de la tierra conquistada, el tiempo tenía que transcurrir con normalidad. ¿Por qué? Porque era el espacio que en aquel momento estaba, siempre desde la óptica española, civilizado, es decir, aquello que conocían. Pero que una vez traspasaba el umbral mágico de llegar a ese lugar donde no saben nada, la tierra de los chichimecas, ahí el tiempo discurriera de otra manera. Entonces fui situando y dije, bien, el norte de México en determinadas localizaciones por las que pues, discurrió la revolución de Pancho Villa, pues voy a hacer que pase por aquí y por allá y que más o menos sea en torno a 1915, pongamos. Luego dije, bien, hacia este lugar puedo pasar por la Guerra de Emancipación, el siglo XVIII, más o menos por esta región. Entonces fui ubicando esos espacios, o mejor dicho, ubicando esos tiempos en el espacio del viaje del personaje. Y el mayor reto en realidad fue cómo conseguir transmitir el cambio de tiempo sin que el personaje
fuera consciente de él. Es decir, mi personaje sabe que las cosas cambian porque las ve, pero para él es igual que un viajero que avanza en un territorio desconocido y simplemente dice, bueno, acá las cosas deben ser así, acá resulta que hay algo que son una especie de, pongamos, coches de caballos sin caballos, y a lo mejor se está refiriendo a un automóvil porque ya ha llegado al siglo XX, ¿no? Entonces, lo que intenté fue hacer mapas conceptuales con todas aquellas novedades que alguien que viniera del siglo XVI notaría en cada época. Y luego intenté ver cómo esos elementos se podían situar y se podían nombrar para que el lector fuera barruntando. Vaya, parece que ha habido un cambio de tiempo. Al principio fue difícil porque uno cae en el facilismo de explicar que alguien le diga, oh no, si los españoles llegaron hace un siglo. Pero no quería llegar a recursos tan fáciles, entonces intenté que todo fuera visual. Yo diría que es una novela muy visual, es decir, todo tiene que ver con lo que el personaje ve y cómo él entiende que, bueno, pues las cosas cambian, pero no quiere decir que haya habido un cambio de tiempo. Para mí eso fue lo más difícil, pero una vez fue funcionando, cuando vi que podía conseguir los cambios de tiempo de una manera más o menos natural y que el propio personaje no se asombrara de esos cambios de tiempo y los asumiera, cuando vi que eso lo podía hacer, que yo como narrador tenía la capacidad de hacer eso, cosa que dudé en muchos momentos, supe que la novela se terminaría. Oye, Juan, y digamos, nos describiste ahorita la complejidad de cómo lograr un narrador que tenga como la unidad de un mismo, perdón, un personaje que tenga la unidad de una misma interioridad, conservando el azoro, ¿no? ante los eventos y ante el exterior. Pero quiero preguntarte ahora con la contraparte, ¿no? O sea, esto que el soldado empieza persiguiendo es un indio disidente y termina, pasa por un cacique revolucionario y pasa por hacendados, es decir, va cambiando la figura, el arquetipo de la figura a la que él va persiguiendo. Cuéntanos un poco ahora esta contraparte, ¿cómo fue que la construiste? Sí, mi idea es que este indio renegado, que en un primer momento uno puede suscribir todas sus tesis, que tienen que ver con la libertad y la igualdad, algo que en la época, en el siglo XVI, era algo profundamente avanzado, que estas tesis se fueran pervirtiendo a lo largo del tiempo y que este indio acabara asumiendo, podríamos decir, el rostro del papel o del poder dominante en cada época. De tal manera que lo que viéramos es ese sueño utópico que cada época tiene su utopía y mucha gente muere para lograr esa utopía y generalmente lo que ocurre es que esa utopía en algún sentido defrauda. Básicamente porque toda utopía lo que busca es romper una lógica de dominación, pero inevitablemente al crear un nuevo orden, si es que logra crear ese nuevo orden, se crea una nueva lógica de dominación, a veces diferente y a veces más o menos idéntica, repitiendo determinados patrones de, podemos decir, de opresión. Entonces, otro momento para mí esencial fue cuando me di cuenta de que podía jugar con el nombre de este indio al que va siguiendo. Al principio lo llaman el padre, ¿no? La idea de los indios lo llaman el padre porque es esa especie de padre no natural, sino divino, que viene a ayudar. Pero luego se va a transformar en el padrecito, es decir, ocupa este papel, ¿no?, más ligado a lo religioso. Luego se transforma en el patrón, es decir, ya estamos ante un cacique. Se transformará en el padrote, ¿no?, en el siglo XXI. Ya estamos en la relación con el mundo del proxenetismo. Es decir, el compadre, por supuesto, durante la Revolución. La idea era que esos nombres fueran ayudándonos a entender que lo que se producía es una transformación de concepto, pero que en cierto modo hay una continuidad en todas las formas de poder. Porque otra de mis visiones es que, de alguna manera, los dominadores son más o menos los mismos en cada tiempo. Lo que van haciendo es cambiando un poco las cosas a su alrededor para perpetuarse en el poder, para perpetuar una lógica de dominación. Y al mismo tiempo esta historia, estos 5 siglos que transcurren, son también un poco la historia del capitalismo. Al fin y al cabo, el capitalismo también comienza en el siglo XVI, muy ligado al protestantismo, con esa idea de, no, lo importante no es la raza, lo importante es podemos decir, la igualdad, todos somos iguales, todos somos libres, tenemos que ser libres de hacer comercio, los precios se tienen que marcar solos, un poco esas ideas Adam Smithianas, un poco posteriores, y la idea es mostrar esa perversión del capitalismo y cómo ha llegado a un punto en el que podríamos decir, se ha invertido y al final lo que tenemos es
que lo único importante en el mundo actual es el flujo monetario, es el capital y no los seres humanos. Al menos esa es mi visión. Y es un poco una crítica de esa perversión del sistema y esta visión del padre, este indio que va asumiendo diferentes papeles, que se transforma, por supuesto, en un varón blanco heterosexual, porque esa es precisamente la historia o la lógica de la transformación, va a acabar suscribiendo y va a aparecer como ese símbolo del proceso de la historia. Y con estos tropos no sé qué palabra usar para definirlos, porque realmente es muy ambiciosa y intelectualmente muy alucinante, ¿no? Pues hacerte plantear, desarrollar en el cuerpo de una novela una breve historia del capitalismo, una breve historia de la construcción moderna de una nación país moderna, una breve historia de cómo van perviviendo ciertas estructuras de poder, simplemente cambiando el revestimiento casi que narrativo, ¿no? que les da cuerpo. ¿Cómo lograr con estos grandes tropos, estos grandes temas y esta ambición intelectual construir la tensión de una novela, ¿no? Sí, está muy bien que me preguntes esto porque es algo que a veces sale en las presentaciones. Me ha ocurrido hablar en estos términos de la novela y igual levanta la mano un lector y me dice, bueno, el caso es que yo disfruté mucho de la novela, pero no atendí tanto estos aspectos que comentas, sino a la propia trama. Y es algo que me gusta mucho que me digan, porque lo que sí intenté es que sí, toda esta carga filosófica estuviera para quien quisiera buscarla. Está, yo al menos la he construido con ese fin. Pero también intenté que fuera, en un sentido más genuino, una novela entretenida, una novela de aventuras que sigue, al fin y al cabo tenemos un personaje que está siempre sometiéndose a podemos decir, a una nueva tensión, a un nuevo problema en cada época, tiene que ir consiguiendo diferentes objetivos, ¿no? O diferentes medios para llegar al fin. Y básicamente la tensión en realidad la construí pues un poco haciendo trampas, es decir, recurriendo a la estructura casi diría más clásica y más canónica de la historia, que es novela de viaje en la cual hay un objetivo final que no sabemos si el personaje obtendrá o no, que se enfrenta a una serie de obstáculos y que esos obstáculos le transforman, ¿no? Podríamos decir que esta estructura está en la base de prácticamente todas las novelas. Yo la hice de una manera muy clara. También le di una tensión inicial. ¿Qué ha hecho este indio? Luego sabemos qué es lo que ha hecho, pero ya no sabemos por qué lo ha hecho. Luego llega a diferentes épocas y, claro, ahora el interés del lector está más en saber, uno, qué se va a encontrar en cada época, dos, si logrará al final su objetivo, y tres, una pregunta que me he dado cuenta que los lectores se hacen mucho. ¿Este padre al que sigo es bueno o es malo? Esta visión que puede parecer muy simple, pero que al final es la que tiene necesariamente el lector, porque el lector va orbitando. Al principio tiene simpatía por el personaje, luego menos, luego ya no lo tiene tan claro. Entonces, estos son los ingredientes que yo usé para construir esa tensión. Me interesa mucho la novela filosófica, me interesa mucho la novela política, pero lo que sí considero es que una novela filosófica tiene que estar en este orden. Es decir, primero es una novela y luego es filosofía. No debe de ser una filosofía novelada, en cuyo caso, efectivamente, pues no hay tensión narrativa, no hay personaje, lo único que hay es idea, y no me interesa eso. Por supuesto, es difícil hacer este equilibrio, y yo no sé si funciona para todos los lectores, pero me alegra saber que para algunos al menos sí. Intentar que la novela al mismo tiempo, pues uno pueda seguirla en base a estos principios, y me ha ocurrido a veces lectores que me han dicho que no llegaron a reflexionar tanto la visión política de la novela hasta que la terminaron. Y eso es algo que me encanta. Es decir, que la hayan seguido, simplemente hayan visto las aventuras de un hombre y que en algún momento hayan empezado a decir, uy, esto me empieza a sonar, esto, uy, aquí el autor que está diciendo, y que se haga esa lectura un poco a posteriori o ya muy iniciada la novela. Juan, seguramente estás al tanto de que hace varios meses el presidente de México pidió una disculpa oficial pues como al pueblo español, ¿no? Al menos a sus autoridades o al menos a los reyes de España por la conquista. ¿Cómo? Bueno, primero, ¿qué opinión te despierta un acto semejante? Y después quisiera preguntarte como historiador, ¿cuál ha sido el papel del concepto de Estado-Nación como una especie de extensión de las fuerzas coloniales justo para oprimir a las mismas poblaciones que supuestamente fueron las agraviadas en un proceso como la conquista?
Bien, sobre este tema, pues obviamente he tenido muchas discusiones en España, no tengo la visión habitual desde España, tampoco sé si es una visión muy simple, pondría diferentes acentos y matices, pero con esos acentos y matices lo que diría es que puede no ser una prioridad esa petición de perdón, pero a mí me parece legítima, sobre todo porque esa petición de perdón se le hace, o de disculpas, mejor dicho, se le hace a la corona española. Y podemos decir, bueno, es que los que hicieron eso no fui yo, fueron mis antepasados, pero al fin y al cabo el rey lo que está haciendo es representar una dinastía. Es decir, el rey no es solo la persona física, está también representando toda la historia de la monarquía española. Me parece que no hay nada humillante, nada vergonzoso en que la corona española hiciera una petición pública de disculpas sobre muchas atrocidades que se cometieron durante la conquista y que están probadas y documentadas. O sea, esas atrocidades en muchos casos tuvieron lugar. Ahora bien, también, y creo que es un poco el sentido de la segunda pregunta que me hacías, creo que habría que plantearse si esta opresión no se siguió practicando en el momento en el que México se convierte en Estado, por ejemplo, hacia las comunidades indígenas. Muchas veces parece, o al menos esa fue mi percepción, que hay una valoración muy positiva del indio en el pasado, es decir, en los aztecas como, maravillosos, son nuestra cultura, pero no hay a veces, y en determinadas personas, tanto respeto por la figura del indígena actual, ¿no? Del que vive en una comunidad indígena. Creo en ese sentido que es una historia pues, más complicada de la que parece. Al fin y al cabo, pues, gran parte de la emancipación también se hace pues desde españoles, desde criollos, ¿no? Entonces, como digo, no digo que sea algo fácil, pero sí creo en cualquier caso, volviendo al lado español, que es muy triste que en España no hay una fuerte conciencia de lo que sucedió en América. Y, por cierto, hay visiones muy polarizadas. La dominante es que aquello fue una gesta maravillosa, una épica, y que trajimos la luz a América que estaba sumido en la oscuridad. Y por otro lado está la visión de quien habla de un genocidio, un exterminio sistemático, que yo diría que las fuentes tampoco documentan. Lo que sí documentamos es que obviamente España se aprovecha en el sentido más radical de la población indígena, que no tiene miramientos, que se cometen atrocidades. No diría que hay una voluntad de desaparición de los pueblos originarios, pero desde luego hay una opresión y hay una esclavitud encubierta. Entonces, a mí me gustaría más ver visiones un poco menos polarizadas sobre este conflicto, que es lo que yo he intentado en la novela en ciertos momentos en los que, de una manera tácita, me tengo que posicionar. Juan, me gustaría preguntarte, sé que un lector de literatura latinoamericana muy asiduo y que ha seguido como de manera muy extensa la historia de la literatura latinoamericana, si notas como, es una pregunta que me surgió ahorita mientras te escuchaba, si notas alguna diferencia entre la literatura, la forma en la que la literatura latinoamericana utiliza el cuerpo de la historia y el pasado colonial y la forma en la que lo hacen los escritores en España, los novelistas en España. Bueno, desde luego, para empezar, desde España no se habla demasiado de Latinoamérica, eso es una realidad. Desde luego, desde Latinoamérica se habla bastante más del entronque con lo europeo, pues, precisamente porque se trata de explicar un poco, ¿no?, el origen. Yo diría que algo maravilloso que hace la literatura latinoamericana es intentar romper en muchas ocasiones con la lógica del pensamiento occidental, podríamos llamarla, o no sé, europea, y tratar de introducirse en la cosmovisión, pues, si quieres, en algunos casos de comunidades indígenas, o por lo menos cosmovisiones alternativas a esta visión pues, lógica decimonónica occidental. Y en ese sentido me parece pues, que está la grandeza pues, de muchísimos autores, sobre todo de la época del boom, un poquito antes, ¿no? Algo que me encanta de Juan Rulfo, por ejemplo, es que precisamente lo que hace es entrar en esta visión del cristianismo sincrético, ¿no?, que se juntan elementos de culturas que podemos calificar de paganas, ¿no?, o precolombinas, y las usa como una vara de medir la realidad, es decir, la estamos contemplando la realidad desde ese punto de vista, y no se intenta dar un punto de vista lógico-racional en términos, podemos decir, occidentales, ¿no? Esa
eso me encanta y es ahí donde para mí está esa visión muchas veces mágica de la realidad en determinadas obras de la literatura latinoamericana, que es algo que me fascina, ¿no? Cómo se reescribe el pasado, cómo se reescribe la visión de la historia desde ahí. Y luego hay algo que me parece que yo creo que es casi incontestable. En Latinoamérica hay un amor por la palabra, por la música del lenguaje que en España no hay. Y eso es una cosa que lo veo muy claro. Por supuesto, hay autores que tienen ese amor. Yo lo intento tener y en la medida de mis posibilidades intento buscar esa música, intento buscar esa sonoridad, pero es cierto que lo encuentro mucho más en Latinoamérica que en España. Juan, quisiera hacerte una pregunta también un poco fuera del libro, perdón, que lo haga así, que tiene que ver con la literatura como una especie de reflejo de época, ¿no? Es decir, a ti te gusta mucho escribir con un pie puesto en la historia, con un pie puesto en la literatura, sobre contextos históricos particulares y determinados, pero a mí como lector, al menos, me generas inquietudes completamente contemporáneas, ¿no? Me generas, digo, desde una especie de refracción emocional que me remite a mi vida y a mi paso por el mundo, como ciertas reflexiones que tienen que ver con las construcciones de lo social, la pervivencia del poder, sí, como la segregación como una fuente sistemática de conservación y de conservadurismo. Sí, ¿cómo hacer para poder tener esta doble tracción y tener una especie de recipiente narrativo ubicado en la historia, pero de alguna forma también tener una beta contemporánea que hable de los problemas del lector que se está enfrentando a tus libros? Bueno, lo primero, me encanta que te suceda eso, o sea, eso es lo que uno querría realmente, ¿no? Basarse en otros elementos para retrotraernos a lo propio, a lo subjetivo, a lo personal. En realidad yo creo que si eso se consigue y en la medida en la que se consigue, es básicamente porque es mi propio punto de partida, es decir, puede parecer, y a veces los entrevistadores pues se pueden liar un poco en mi caso, ¿no? Cuando voy a medios con mi obra, es que a veces están un poco despistados respecto a si hago novela histórica o no, o qué diablos hago. Claro, mi novela siempre tiene el pasado como una fuente de reflexión, pero yo no diría que en un término estricto es novela histórica, porque lo que a mí me interesa es usar el pasado como un espejo en el que mirarnos desde el presente. Es decir, solo escojo temas, solo escojo elementos de la historia que me parece que nos sirven para entender mejor lo que vivimos ahora. Y solo en la medida en la que eso sucede, escojo un tema. Y solo en la medida en la que veo esa relación, construyo la trama de esa novela. Entonces, jamás me ha ocurrido, y supongo que no me ocurrirá, aunque quién sabe, escoger un tema histórico solo porque me interesa personalmente, pero que no le vea ningún tipo de relación con el presente, o al menos yo no la construya. Lo que me interesa en línea, o sea, de manera clara, es hablar del presente, es hablar de nuestras preocupaciones, entendiendo que algunas preocupaciones no desaparecen nunca, ¿no? Hay preocupaciones que son ultrahumanas, diría, o que universales antropológicos. Y entendiendo también que desde cada época, desde una visión, el pasado cambia. Cuando uno mira hacia atrás, entiende cosas diferentes, se conoce a sí mismo de manera distinta. No sé, me pasaba también con la novela anterior que trataba sobre la Canadá, trataba sobre una víctima del Holocausto que regresaba a casa, y realmente esa visión en realidad para mí era una visión sobre el totalitarismo en cualquier momento, incluso en países que hoy día consideramos democráticos y están haciendo una transición hacia el autoritarismo o hacia la autocracia. Entonces, lo que intento siempre es buscar esas relaciones. Si no las encuentro, abandono una novela. A veces me ha ocurrido meterme en algún tema que digo, esto qué interesante, y a la hora de la verdad veo que no termino de decir nada sobre el tiempo actual. Entonces, para mí la novela sobre el pasado solo funciona en la medida en la que hablamos del presente, lo mismo que la novela sobre el futuro hace lo mismo. Al fin y al cabo, la ciencia ficción a veces es la que hace una lectura más radical sobre el presente, porque vislumbrar cómo es el futuro inevitablemente supone entender el presente de una manera determinada. Entonces, yo diría que es por ese camino que emprendo por el que puede pasar algo como lo que tú mencionas, que aunque hable de tiempos remotos, acaba teniendo una relación con lo personal y con lo actual, que al menos ese es mi objetivo, sí.
Cuéntanos de algunas lecturas que hayan sido como especialmente claves en la construcción de esta novela. Ya nos hablabas de las Crónicas de Indias. A mí, por ejemplo, en ciertas cosas me recordó un poco El mundo alucinado de Reinaldo Arenas, ¿no? En este viaje como medio desaforado de un personaje que va como quebrando leyes espaciotemporales. Novelas que te hayan servido tanto para caracterizar una época como simplemente como para agarrar valor o como una fuente de inspiración para la escritura de una novela de este tipo. Pues fíjate, no estaba preparado, como sabes, pero El mundo alucinante efectivamente me influyó muchísimo. Lo leí cuando vivía en México, pues hace 10 años, me gustó mucho. Y algo de ese viaje alucinado efectivamente está. Pedro Páramo y El llano en llamas, por supuesto. Rulfo es uno de mis autores favoritos, me inspiró muchísimo. Cartucho, de Nelly Campobello, que creo que es menos conocida, ¿no? Menos no, pero para la parte de la revolución fue vital. Fue una lectura que me ayudó muchísimo, ¿no? A situar al lenguaje, la mirada, cierto tono, todo eso me ayudó mucho. Roberto Bolaño es un autor al que yo, bueno, que me encanta y desde luego me influye. Y luego también textos que no son ficción. Estoy pensando en Los migrantes que no importan, un libro excelente sobre los migrantes en el tren de la bestia, o Huesos en el desierto. ¿Cómo se llamaba el autor? Sergio González Rodríguez. Exactamente, Sergio González. Me encantó también y me ayudó para situar todo, como sabes, toda la parte que transcurre pues, en los feminicidios de Ciudad Juárez. Yo diría que esas son las lecturas que más me han influido, que he tenido más dando vueltas en la cabeza y que han sido un poco, no sé, una guía durante el proceso de escritura. Juan, y ya tenemos 5 minutos. Espero que si alguien, se nos ha ido volando el tiempo, que si alguien te quiere hacer alguna intervención o preguntar algo, por favor, sientas en la entera libertad de hacerlo. A mí me gustaría preguntarte en qué estás trabajando ahora, porque me causa mucha... me parece muy apasionante tu método de trabajo, ¿no? Es decir, como muy complejo y revela procesos de trabajo muy extensos y exhaustivos, ¿no? O sea, encontrar una preocupación contemporánea que se pueda representar a partir de un episodio particular de la historia y hacer como toda esta limpieza que decías de cómo ser riguroso sin estorbar a la cuestión narrativa y literaria, etcétera, ¿no? Me gustaría como preguntarte en qué estás metido ahora. Pues estoy en un proyecto que según se mire parece mucho más simple que este y a mínimo que uno araña es bastante más complejo. Es que toda mi familia paterna viene de una aldea muy pequeña del norte de España, tiene 109 habitantes censados. Yo llevo desde los 15 años investigando la historia de este pequeño pueblo y pues mirando archivos parroquiales, juicios del siglo XVI, todo lo que he ido encontrando, todos los expedientes en el ayuntamiento, en determinados lugares. He reconstruido la historia del pueblo, de este pequeño lugar, gracias a todas estas fuentes, en un primer momento porque publiqué algunos artículos de investigación histórica, ya no literaria, sobre el lugar, y lo que se me ocurrió fue hacer una novela que trate de hablar, podemos decir, del cosmos a partir de una célula del cosmos, es decir, que intente hablar de toda la historia del mundo a partir de solo este lugar. Son historias que solo transcurren en ese pueblo. Y la idea es contar a partir de muchas historias que son reales, por cierto, que son personajes que efectivamente existieron, pero miserables de la historia, personas que no han tenido ninguna importancia en la historia con mayúsculas, intentar contar esas vidas con un tiempo, podemos decir, con tiempos simultáneos. Es decir, una novela que no está en ningún tiempo, que es como si la memoria o la conciencia del pueblo nos contara esa historia y tan pronto saltamos del siglo XVI al XIX, hay un lugar que vemos que de repente analizamos cómo era hace 4 siglos y cómo es ahora y cómo fue hace 2, vemos, podemos decir, una historia simultánea de todo lo que ha ocurrido en ese lugar. Ese es el proyecto en el que estoy, que es una locura, como te podrás imaginar. Tiene algo de mi proyecto actual, pero si antes lo que teníamos era desplazarnos en el espacio para ver la historia del tiempo, ahora lo que tenemos es un lugar único en el cual el tiempo parece no tener límites y parece todo entremezclarse y ser una avalancha, ¿no?, de episodios. Me tiene que tener algo todavía más complejo. Oye, Juan, y como maestro de escritura creativa, digamos, bien lo sabrás tú mejor que nadie, no es que la singularidad de una época
retrate algo que nunca había acontecido en la historia, ¿no? Episodios convulsos en la historia, donde parece haber como cierto tipo de quiebres sociales y políticos, pues ha habido N, pero sin duda me parece que estamos atravesando uno de ellos, o podría, no, es difícil, ¿no?, evaluarlo como desde una perspectiva histórica. Quisiera preguntarte si notas o cómo notas la refracción de esta inquietud, ambivalencia, incertidumbre, miedo, en la imaginación, por ejemplo, de las alumnas y los alumnos que atiendes en tu escuela de escritura. Una buena pregunta. Yo diría que lo que se percibe muchísimo es una visión muy pesimista de la realidad, de absoluta, podemos decir, narradores que tienden hacia lo... Digo narradores, no autores, pero narradores que tienden hacia lo paranoico, la idea de que todo está pervertido, el poder está corrupto desde la cabeza hasta los pies, todo es algo distinto de lo que parece, nos espera un escenario distópico y terrorífico en los próximos años, las cosas jamás son lo que parecen y detrás han ido a un mundo de pesadilla. Este tipo de patrones los observo muchísimo en los textos, también la desconfianza hacia las instituciones comunitarias y sobre todo una visión cada vez y progresivamente mayor hacia el yo. Es decir, ya es muy extraño encontrarte un autor, por lo menos entre mis alumnos, que escriba en tercera persona. Prácticamente esto ya no existe. Todos mis alumnos escriben en primera, prácticamente no hay excepciones. También la mayoría de los escritores actuales escriben en primera. La verdad es que yo en eso, como sabes, soy una excepción. Nunca me he animado a la primera persona. No porque me parezca mal, que a veces me han preguntado, ¿tienes algún problema con la primera? Simplemente no es mi acercamiento. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera son malas fórmulas de acceso a la realidad. Simplemente presuponen mundos diferentes, y sí creo que cada vez visiones más individualistas, más distópicas, más amenazantes y amenazadas. Yo diría que esos son las líneas maestras de lo que están escribiendo mis alumnos ahora mismo. Y bueno, creo que con esta pregunta terminaría, a reserva de que tú quieras como ampliar algún comentario o alguna invitación específica a la novela. Pues hemos hecho un recorrido amplio. Una pregunta que tiene que ver como con tus pares, es decir, con escritores contemporáneos que te interesan, y si pudieras contarnos específicamente como qué tipo de cosas te interesan leer dentro de la oferta contemporánea, y qué tipo de cosas te pueden causar como aburrimiento o aversión sin tener que entrar en nombres en este último caso. Bueno, si tuviera que recomendaros autores, que quizás, si os parece bien, os puedo recomendar algunos autores españoles, por aquello de hacer directamente el cruce del Atlántico. Autores que me interesan mucho son Andrés Barba, me parece un autor excelente, me gusta mucho. Sé que en Latinoamérica no es tan conocido, en España, bueno, ganó el premio Herralde hará un par de años, parece un autor excelente y además tiene muchísimas obras, todas excelentes realmente. Me gusta mucho Cristina Morales, último Premio Nacional de Literatura acá en España. Yo diría que de las nuevas generaciones de escritores en España es quizás lo más interesante, al menos para mí. En Latinoamérica me interesa muchísimo la obra de Alejandro Zambra, por ejemplo. Me parece sobre todo un excelente cuentista. Sus cuentos, mis documentos me encantaron. En México, Valeria Luiselli es una autora que me fascina también. Yo diría que estos son los autores que que más me han estado influyendo. Quizás no es del todo exacto lo que acabo de decir. No son los que más me influyen, pero son los que más me gusta leer. A veces uno se siente más influido por cosas que a lo mejor no son tan cercanas a tienen un sentido, pero es que uno escribe lo que puede escribir, no lo que querría. Y me encantaría imitar o hacer algunas de esas cosas que hacen estos 4 autores que he dicho, pero pues yo tengo que hacer mi camino y ellos el suyo. Son 4 autores que me interesan mucho. Y luego, no tengo una versión particular hacia nada. Quizás lo que sí encuentro es la repetición un poco insistente de ciertos modelos. Por ejemplo, a mí la buena autoficción me encanta.
y me parece que hay autores maravillosos que practican la autoficción. También es cierto que creo que estamos llegando a un cierto abuso dentro del panorama, que a veces te encuentras con autores que solo por haber vivido una circunstancia más o menos traumática o más o menos dramática entienden que ahí hay una novela, y honestamente creo que no siempre la hay. Pues sí, pues la muerte del padre puede ser súper literaria o no serlo en absoluto, y se te ha muerto el padre como se le ha muerto a millones de personas, ¿no? Pero insisto, no quiero que esto suene a ningún tipo de problemática con la autoficción, porque hay autoficción que me parece maravillosa, ¿no? Yo qué sé, pues acá en España Marcos Giral Torrente o Barón Biza en Argentina, son autores que me encantan, que me parece que hacen cosas fabulosas. O Natalia Ginzburg, por citar alguna más. Pero insisto que sí que a veces encuentro un poco problemático esto, y también sería una de las cosas que a veces veo en talleres, ¿no? Que gente que viene, no, es que quiero contar mi historia, que es muy particular, y a veces es que a lo mejor no es tan particular. Lo que hay que conseguir no es tanto que te haya pasado algo dramático, sino que tengas una manera particular de ver el mundo, aunque no te haya pasado nada. Hay novelas maravillosas en las que no sucede nada y al personaje no le pasa absolutamente nada, y la mirada es potente, es pura, es honesta, qué sé yo. Claro, bueno, hay novelas de personajes a los que como de manera muy esforzada no les pasa nada, ¿no? O sea, los Sí, efectivamente. que duermen y son Bartleby y son realmente maravillosos. Y me llama la atención porque estos escritores contemporáneos de los que hablaste son escritores que hacen como apuestas muy diferentes a la tuya, ¿no? O sea, sí. Son escritores que juegan mucho con la metaficción, que se recargan menos en la trama, ¿no? Que me llamó la atención como que quisiera esta referencia a escritores de ese tipo y no a otros como Yuri Herrera o Samantha Schweblin, que son como escritores que tienen apuestas desde mi punto de vista, sobre todo Herrera, más parecidas a la tuya. Sí. O sea, sin duda son más parecidas, pero es lo que te digo, quizás me interesa menos cuando veo más ese vínculo. De hecho, de Samantha Schweblin, pues la que más me gustó es Distancia de Rescate, que quizás es la que menos tiene que ver, por otro lado, con lo que yo hago. Es decir, me interesa lo que yo no puedo hacer, eso me interesa muchísimo más. Claro. Juan, pues muchísimas gracias. He tenido la suerte de conversar contigo ya 2 veces acerca de la aparición de esta novela extraordinaria. Digo, sé que no me corresponde a mí como editor hacer una valoración del libro, pero de todas maneras lo hago porque acontece desde un lugar realmente muy honesto. Yo disfruté muchísimo la lectura de esa novela. Me parece que la ambición narrativa, la apuesta, lo esforzado del trabajo, sí, es decir, como alejarte tanto de cierto tipo de modas como las que estabas hablando, de lo que uno suele ver en la literatura contemporánea. Para mí es uno de los mejores libros que he leído de literatura contemporánea o de cualquier tipo en un buen tiempo. Te agradezco mucho que participes con nosotros en este tipo de foros para tratar de que la novela tenga la mayor circulación posible, así como en España no suele circular demasiado la literatura latinoamericana contemporánea, tampoco en México circula demasiado la literatura ni de argentinos, ni de chilenos, ni de españoles, como que hay como cierto tipo de provincianismo y de chauvinismo o de incapacidad de traslado de los autores o de sus obras más bien, porque los autores sí viajan, lo que no viajan son los libros, ¿no? Y pues para mí hay como un interés muy específico en que esta novela pueda alcanzar la mayor cantidad de lectores posibles, porque realmente es una novela extraordinaria y bueno, pues nada, gracias de nuevo. Y gracias de verdad a ti, lo he pasado muy bien conversando, y yo también tengo un interés muy particular en que esta novela pues llegue a Latinoamérica y más en concreto a México, y ya sabes que siempre a tu disposición para encuentros como este. Muchas gracias y gracias de nuevo a la Feria del Libro de Morelos por la invitación. La charla se transmitió en Facebook Live, pero también vivirá en la página de la feria por quien quiera recomendarla o repasar algún fragmento o revisitarla más adelante. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches para ti, Juan. Gracias a todos también. Hasta luego.